El día que el sol desapareció. La leyenda que explica por qué Amaterasu se escondió. Imagina por un momento que el mundo se sume en una oscuridad total y eterna. Que el calor que nutre la vida se apague. Que el caos gobierne y que el frío lo impregne todo. Esto no es una escena distópica de una película, es el corazón de una de las leyendas más profundas de la mitología japonesa. ¿Qué podría llevar a una divinidad, a la propia diosa del sol Amaterasu, a tomar la radical decisión de encerrarse en la cueva celestial Ama no Iwato, abandonando a su suerte a un universo entero? La respuesta va más allá de un simple capricho divino. Es una narrativa maestra sobre el dolor, la traición y la resiliencia. Muchos creen que los mitos son solo historias arcaicas. Pero, ¿y si te dijera que esta leyenda encierra una verdad incómoda y contraintuitiva? Que a veces, la luz más brillante puede verse opacada por la angustia, y que incluso los dioses necesitan aprender a sanar. El sintoísmo no nos habla de seres perfectos, sino de entidades con emociones tan intensas como las nuestras, cuyas acciones modelan las very fuerzas de la naturaleza. En este viaje, no solo exploraremos el qué pasó, sino el por qué que resuena en cada uno de nosotros. Descubrirás cómo la acción destructiva de Susanoo no fue solo un acto de envidia, sino el detonante de una crisis existencial que obligó a los dioses kami a innovar o perecer. Y la recompensa rápida es clara. Comprenderás cómo la estrategia que usaron para persuadirla, usando el espejo sagrado Yata no Kagami y la danza de Usume, es una lección atemporal sobre psicología humana y persuasión. ¿Estás listo para adentrarte en la mente de una diosa herida y descubrir cómo su retiro forzó al universo a confrontar su propia fragilidad? Esto es más que una leyenda japonesa. Es un espejo que refleja nuestras propias batallas internas y la chispa de ingenio que necesitamos para renacer. 1. Origen divino. El nacimiento de Amaterasu de Izanagi. Tras escapar de las sombras del Yomi, Izanagi, agotado y necesitado de purificación, se sumergió en las aguas para limpiar su esencia. De cada gota que salpicaba, de cada poro de su ser, surgía la potencialidad de lo divino, un preludio a lo que estaba por venir. La mitología japonesa nos enseña que de los actos más profundos de purificación nacen las mayores maravillas, y este momento no fue la excepción. Al lavar su ojo izquierdo, una luz cegadora comenzó a emanar, tan intensa y pura que iluminó todo a su alrededor. De allí emergió Amaterasu, no como una deidad más, sino como la diosa del sol misma, cuya radiación prometía orden y vida. Su nacimiento no fue un mero accidente, sino la génesis deliberada de un poder que gobernaría la llanura alta del cielo, estableciendo desde el principio su papel central en el sintoísmo. Y así, con su primera respiración, el universo contuvo el suyo, preguntándose qué haría esta recién nacida con tal poder. Izanagi, reconociendo de inmediato la magnitud de su hija, supo que ella era la encarnación de la luz y la perfección que el cosmos anhelaba. Amaterasu o Mikami no era solo una deidad, era la respuesta a la oscuridad que su padre había experimentado en el inframundo, un faro de esperanza. Su muy propio resplandor era tan vasto que instantly se le concedió el dominio sobre el sol y por extensión sobre el tejido mismo de la realidad visible. Este acto de creación va más allá de un simple relato. Es la piedra angular sobre la que se edificará toda la leyenda japonesa posterior. Los dioses kami observaron con asombro cómo su jerarquía se reorganizaba alrededor de esta nueva y deslumbrante presencia. Uno no puede evitar preguntarse entonces cómo una entidad tan pura navegará las inevitables complejidades de gobernar entre inmortales. La pureza de su origen la convertía en la antítesis directa del caos que Izanagi había encontrado en el Yomi, marcándola como el epítome de la armonía celestial.
Cada rayo de sol que emitía era un recordatorio de que el orden podía triunfar sobre la penumbra, una lección que resonaría profundamente en el sintoísmo. Su esencia estaba tan intrínsecamente ligada a la vida que su mera existencia calmaba los temores de los otros dioses kami, quienes veían en ella un símbolo de estabilidad. Sin embargo, tal pureza y poder innatos a menudo atraen la atención y a veces la rivalidad de aquellos cuya naturaleza es menos ordenada. Esta niña divina, ahora señora del sol, estaba destinada a grandes cosas, pero el camino rara vez es smooth para aquellos que brillan más fuerte. ¿Estaría preparada para los desafíos que sus propios hermanos podrían presentarle? El nacimiento de Amaterasu no solo llenó el cielo de luz, sino que estableció un precedente divino, que de la adversidad y la purificación más intensas puede surgir la mayor belleza. Izanagi, al darle vida, no solo creó a una diosa, encarnó el principio de que la luz siempre vence a la oscuridad, un pilar fundamental de la mitología japonesa. Ella era, sin saberlo todavía, el futuro y el legado de su padre, la garantía de que el caos no reinaría sin oposición. Pero incluso la luz más brillante puede encontrar nubes que la opaquen, y la historia estaba a punto de presentarle a su hermano, Susanoo, cuyo espíritu tempestuoso prometía probar la resistencia de su resplandor. El escenario estaba listo para un choque de titanes, un conflicto que pondría a prueba la muy propia esencia de la luz que ella representaba. 2. La asignación de los dominios. La división del mundo entre los tres kami nobles. Con el universo estabilizándose tras su nacimiento, Izanagi comprendió que el poder de sus hijos debía ser canalizado hacia el gobierno de reinos específicos para mantener el equilibrio cósmico. Así, en un acto de sabiduría paternal y estratégica, convocó a los tres más brillantes, Amaterasu, Tsukuyomi y Susanoo. A cada uno se le asignó un dominio que se alineaba con su naturaleza esencial, una decisión que moldearía para siempre la mitología japonesa. A Amaterasu, la diosa del sol, le fue concedida la llanura alta del cielo, el reino de la luz y el orden, donde su calor nutriría la creación. Pero, ¿sería esta división tan armónica como aparentaba, o sembraría las semillas de una futura discordia? A Tsukuyomi, cuya serenidad reflejaba la luz plateada de la luna, se le encomendó la noche, el reino de los sueños y la contemplación. Era el complemento perfecto para su hermana, el yin a su yang, encargado de brindar paz y calma al mundo después del ardiente día. Susanoo, por otro lado, recibió el gobierno de los vastos e impredecibles océanos, un dominio que resonaba con su espíritu tempestuoso y libre. Sin embargo, mientras Amaterasu y Tsukuyomi aceptaron sus roles con gracia, la naturaleza rebelde de Susanoo vio esta asignación no como un honor, sino como un destierro encubierto. La semilla del conflicto comenzaba a germinar en su corazón. Esta trinidad de poder estableció las bases del sintoísmo, donde estos dioses kami representaban las fuerzas fundamentales de la existencia: la luz creativa, la reflexión tranquila y el poder transformador del caos. Amaterasu, desde su trono celestial, tejió el orden del universo con la precisión de una artesana, mientras su hermano lunar vigilaba el descanso del mundo. Pero el océano, gobernado por Susanoo, es por naturaleza inquieto y difícil de domar, un espejo de su propio amo. ¿Podría alguien con un alma tan indómita conformarse con gobernar las olas o anhelaría el resplandor que veía en el reino de su hermana? La asignación fue, en esencia, el primer gran experimento de orden divino, un modelo de gobierno que incluso los futuros emperadores de Japón buscarían emular. Amaterasu brillaba en su papel, convirtiéndose en el pilar indiscutible de esta nueva era,
adorada por todos los dioses kami. No obstante, todo equilibrio es delicado, y la percepción de injusticia en el corazón de Susanoo crecía como una marea negra. El escenario estaba listo no para una simple rivalidad, sino para una confrontación que desafiaría la muy luz del sol y sumiría al mundo en una oscuridad sin precedentes. La paz, al parecer, siempre tiene un precio pendiente. 3. El conflicto con Susanoo. La destructiva rivalidad entre hermanos. A pesar de la aparente estabilidad, el corazón de Susanoo ardía con una amargura profunda, sintiendo que su dominio sobre los mares era un exilio dorado lejos del esplendor celestial. Su naturaleza tempestuosa, lejos de calmarse, se fermentó en una envidia corrosiva hacia su hermana, Amaterasu, cuya luz parecía recibir toda la adoración y el favor divino. Así, decidió ascender a la llanura alta del cielo no para visitar, sino para desafiar abiertamente la autoridad de la diosa del sol. Lo que siguió no fue una simple discusión familiar, sino un asalto calculado y destructivo al muy corazón del orden que ella encarnaba, un punto de inflexión crucial en la leyenda japonesa. En un arrebato de celos ciegos y rabia incontrolable, Susanoo descargó su furia sobre el mundo perfecto de su hermana. Arrasó los sagrados arrozales que alimentaban a los dioses kami, profanó los salones ceremoniales con actos impuros, y en su acto más grotesco, arrojó un caballo celestial despellejado a través del tejado del palacio celestial. La violencia del acto fue tan impactante que una de las tejedoras de Amaterasu, trabajando en su telar, murió de terror al instante, manchando para siempre el santuario de la creación con una tragedia evitable. El caos había irrumpido en el paraíso, y la inocencia se perdió para siempre. Amaterasu, quien hasta entonces había gobernado con una confianza serena, se encontró paralizada por una mezcla de horror, dolor y una traición tan profunda que nubló su propio resplandor. La diosa del sol, la encarnación misma del orden y la vida, fue testigo de cómo la destrucción de su hermano no solo dañaba su reino, sino que quebraba la muy confianza en la armonía familiar divina. Este no era el Susanoo rebelde, pero manejable de siempre. Era una fuerza de puro caos que no respetaba límite alguno, dejando a su hermana preguntándose si la luz podría alguna vez ser suficiente para contener una oscuridad tan personal. La paz laboriosamente construida por Amaterasu ya se echa añicos, y el acto final de Susanoo trascendió la mera gamberrada para convertirse en una declaración de guerra existencial. La muerte de la tejedora sirvió como el colofón sombrío a su rabia, un punto de no retorno que resonó en cada rincón del reino celestial. La diosa del sol, con el corazón destrozado y un sentido de seguridad irreversiblemente quebrado, enfrentó una encrucijada: confrontar la tormenta con otra tormenta o retirarse para proteger lo que quedaba de su luz. El mundo contuvo la respiración, sin saber que la respuesta de Amaterasu sumiría todo en una oscuridad aún más profunda. 4. La retirada de la diosa. Amaterasu se encierra en la cueva celestial. El dolor de Amaterasu era tan profundo y abrasador que su propia luz pareció contraerse dentro de ella, apagándose como una brasa sofocada por la ceniza de la traición. La muerte de su fiel tejedora, un acto sin sentido perpetrado por su propio hermano Susanoo, quebró algo esencial en el corazón de la diosa del sol. No era solo ira o tristeza. Era una desesperación tan vasta y oscura que eclipsó su razón de ser, haciendo que el mismo acto de brillar le pareciera una farsa insoportable. En un momento de dolor insondable, tomó la decisión que paralizaría al universo: volverse hacia la montaña y recluirse en la absoluta oscuridad de la cueva celestial Ama no Iwato, sellando la entrada tras de sí. Al cruzar ese umbral de piedra, Amaterasu no solo se estaba ocultando,
Estaba desconectando su esencia misma del tejido de la creación. Instantáneamente, el mundo fue engulfido por una oscuridad tan espesa y absoluta que resultaba tangible, un manto frío que sofocaba toda vida y todo sonido. El sol había desaparecido, y con él, el calor que nutría los campos, la luz que guiaba a los dioses Kami, y el ritmo mismo que ordenaba los días y las noches. El caos que Susanoo había sembrado floreció de manera grotesca en esta noche perpetua, sumiendo a toda la existencia en un frío silencioso y aterrador. La ausencia de su luz era más devastadora que cualquier acto de destrucción. Los dioses Kami, atónitos y aterrados, se reunieron frente a la impenetrable entrada de la cueva celestial Ama-no-Iwato, sintiendo el peso de una pérdida que nunca habían imaginado posible. Sus voces, antes llenas de alegría, ahora susurraban en pánico, reconociendo que sin la diosa del sol no había futuro, no había crecimiento, no había vida, solo una lenta y gélida decadencia hacia la nada. La pregunta que ardía en la mente de todos era simple pero aterradora. ¿Cómo se persuade a una divinidad para que abrace nuevamente su propia naturaleza cuando su dolor la ha convencido de que ese es el origen de todo sufrimiento? El universo dependía de encontrar una respuesta. Frente a esa puerta sellada, los dioses comprendieron que la fuerza bruta, las súplicas o los argumentos lógicos serían inútiles. Solo la inteligencia, la creatividad y una comprensión profunda del corazón herido de Amaterasu podrían tener alguna esperanza. La desesperación los unió en un propósito común: idear una estratagema tan brillante, tan irresistiblemente llena de vida, que pudiera penetrar incluso la más espesa de las oscuridades y tentar a la diosa del sol a asomarse. El plan que surgiría de esta colaboración desesperada se convertiría en uno de los momentos más ingeniosos y celebrados de toda la mitología japonesa, pero el riesgo de fracasar era tan inmenso como la oscuridad que los rodeaba. 5. La convocatoria de los Kami. El plan para sacar a Amaterasu. La oscuridad era ahora el único reino, y el silencio, un pesado manto sobre la existencia. Frente a la imponente entrada de la cueva celestial, Ama-no-Iwato, los dioses Kami, esos seres de luz y poder, se sintieron por primera vez pequeños y vulnerables. Sabían que suplicar o forcejear sería inútil. La diosa del sol se había retirado herida, y solo una estrategia tan brillante como su luz podría alcanzarla. Así, en una escena sin precedentes, las 800 miríadas de deidades se congregaron, no en jerarquía, sino en círculo, uniendo sus mentes en un esfuerzo desesperado por idear una artimaña que devolviera el calor al mundo. La creatividad, no la fuerza, sería su única arma. Cada uno aportó lo que pudo: ideas, susurros de esperanza, recuerdos de lo que era la alegría antes de la oscuridad. El aire, aunque frío, vibraba con una energía nerviosa, la chispa colectiva de la desesperación convertida en determinación. Comprendieron que no podían simplemente pedirle a Amaterasu que regresara. Ten que tentarla, engañarla suavemente para que diera el primer paso fuera de su prisión autoimpuesta. El plan tendría que ser un espectáculo tan vibrante, tan lleno de vida y curiosidad, que ni siquiera un corazón roto pudiera resistirse a echar un vistazo. Pero ¿qué podría ser tan fascinante como para competir con la profundidad de su dolor? La respuesta comenzó a tomar forma, no en un grandioso discurso, sino en la chispa traviesa de la diosa Ame-no-Usume, cuya propia esencia era la alegría y la celebración desinhibida. Fue ella quien propuso el núcleo del plan: una fiesta. No cualquier celebración, sino una juerga tan ruidosa, tan llena de risas contagiosas y energía pura, que creara una vibración que la propia piedra de la cueva no pudiera contener. Los demás dioses Kami, aunque inicialmente escépticos,
Pronto se contagiaron de su confianza, reconociendo que a veces la solución no yace en la solemnidad, sino en la pura, irreprimible y humana alegría. El escenario estaba listo, pero faltaba el elemento crucial. Mientras los preparativos comenzaban en voz baja, una pregunta crucial flotaba en el aire. Incluso si el jolgorio lograba despertar su curiosidad, ¿qué vería Amaterasu cuando mirara fuera? Tenía que ser algo tan irresistible como su propia luz, algo que la llamara no por obligación, sino por asombro. Aquí es donde la inteligencia colectiva de los dioses Kami brilló con más fuerza, ideando el objeto perfecto para colocar frente a la entrada, un truco final que capitalizaría su curiosidad. Sabían que solo tenían una oportunidad. Si fallaban, la oscuridad sería eterna. La tensión era palpable, pero la esperanza por fin había encendido una pequeña llama en la noche. 6. La estratagema de Usume, la danza divina de la diosa de la alegría. Con el plan trazado, todos los ojos se volvieron hacia Ame no Usume, la diosa de la alegría y la danza, cuyo espíritu era justo el antídoto needed para la solemne desesperación que reinaba. Sin vacilar, con una confianza que era en sí misma un acto de magia, comenzó a transformar el espacio frente a la cueva celestial Ama no Iwato en un escenario improvisado. Colocó una gran tina de madera boca abajo, subió sobre ella y, con una sonrisa que desafiaba la oscuridad, comenzó a moverse. No era una danza elegante o refinada, era salvaje, enérgica y completamente liberadora. Un torbellino de pies que golpeaban el suelo y brazos que dibujaban círculos en el aire frío. Pronto, el ritmo de sus pasos se convirtió en el latido del único corazón que el mundo tenía left, y su energía comenzó a infectar a los otros dioses Kami. Lo que comenzó como una actuación solitaria se transformó en una celebración colectiva, con dioses golpeando espadas contra escudos, cantando melodías improvisadas y riendo con una fuerza que pretendía ser genuina. Usume, sensing la necesidad de escalar la extravagancia, comenzó a desatar su ropa, tejiendo sus velos en la actuación, añadiendo un elemento de caos y risa tan audaz que era imposible de ignorar. La solemnidad se rompió, la vergüenza fue abandonada. Frente a la cueva de la diosa del sol, la vida celebraba su propia existencia con pura alegría. La risa estalló entre la multitud de dioses, no cortés, sino carcajadas guturales y genuinas que resonaban en la quietud. Un sonido que el mundo no había escuchado desde que Amaterasu se había retirado. Era tan contagioso, tan lleno de una energía pura y despreocupada, que incluso en su dolor, la diosa del sol, al otro lado de la piedra, no pudo evitar sentir un cosquilleo de curiosidad. ¿Qué podría ser tan divertido en un mundo sumido en la oscuridad y la pena? ¿Cómo podían reír así cuando todo parecía perdido? Este fue el genio de la estratagema. No apelar a su sentido del deber, sino a su instinto más humano de curiosidad. Usume, sudando y sin aliento pero radiante, no disminuyó su intensidad. Supo que este era el momento crucial. Mientras la fiesta alcanzaba su clímax, con los dioses Kami completamente sumergidos en el éxtasis que ella había conjurado, lanzó una mirada significativa hacia donde sabía que el espejo sagrado Yata no Kagami estaba siendo colocado en silencio. Su danza había creado la distracción perfecta, el jolgorio necesario para enmascarar los preparativos finales. Había hecho su parte, había plantado la semilla de la curiosidad en el corazón de Amaterasu. Ahora todo dependía de si esa semilla brotaría lo suficiente como para hacerla acercarse a la entrada, hacia la trampa final que los dioses habían preparado. 7. El espejo divino, el truco final para revelar a la diosa. Mientras el éxtasis de la danza de Usume envolvía a todos, un grupo de dioses Kami, actuando con sigilo y precisión, ejecutó la parte más crucial del plan.
Con cuidado reverencial, colocaron el espejo sagrado Yata no Kagami justo frente a la entrada sellada de la cueva celestial Ama no Iwato, asegurándose de que estuviera perfectamente angulado. Este no era un objeto ordinario, era una creación divina, imbuida con la esencia de la pureza y la verdad, capaz de reflejar no solo la forma, sino el mismísimo espíritu de lo que tenía frente a sí. Su superficie bruñida brilló débilmente en la penumbra, como una promesa silenciosa esperando su momento de gloria. Dentro de la cueva, Amaterasu, intrigada por las carcajadas y la música que penetraban incluso su refugio de dolor, no pudo resistir la necesidad de entender qué estaba ocurriendo. ¿Cómo era posible tanta alegría en medio de la oscuridad que ella había creado? Movida por una curiosidad que por un instante eclipsó su tristeza, se acercó sigilosamente a la entrada y empujó apenas la roca que la sellaba, lo justo para asomar un ojo y vislumbrar el origen de tanto jolgorio. En ese preciso momento, los dioses contuvieron la respiración. Todo dependía de los siguientes segundos. Lo que Amaterasu vio no fue la oscuridad que esperaba, ni siquiera la fiesta salvaje de los dioses Kami. En su lugar, su mirada se encontró con un resplandor cegador y majestuoso que emanaba del espejo sagrado Yata no Kagami. Allí, reflejada en toda su magnificencia, estaba una figura de belleza y poder indescriptibles, radiando una luz tan intensa y pura que pareció iluminar su propia alma. Por un instante, no reconoció el reflejo como propio, sino que lo admiró como una entidad divina nueva y deslumbrante, una presencia que encarnaba todo el orden y esplendor que ella había abandonado. Hipnotizada por esta visión, Amaterasu abrió un poco más la entrada, su propio dolor eclipsado por el asombro y la fascinación. Se inclinó hacia adelante, tratando de ver a esta deidad cuya luz parecía prometer el fin de la oscuridad. Este fue el momento exacto que los dioses habían anticipado. Su curiosidad la había llevado a rebelarse, atrayéndola hacia la trampa de su propia esencia reflejada. El espejo sagrado Yata no Kagami había hecho su trabajo perfectamente, mostrándole no lo que era, sino lo que siempre había sido, la fuente de toda luz y vida. Sin embargo, este solo era el cebo. Ahora venía la parte difícil. 8. El regreso de la luz, la restauración del orden cósmico. Ese instante de distracción, en el que Amaterasu quedó fascinada por su propio reflejo en el espejo sagrado Yata no Kagami, fue la oportunidad que los dioses habían esperado con el alma en vilo. Amenotaji Karao, el dios de la fuerza hercúlea, que había permanecido agazapado y listo como una sombra, actuó con la velocidad de un rayo. Sus poderosas manos se cerraron alrededor del brazo de la diosa del sol con una firmeza que era a la vez irresistible y reverencial, tirando de ella hacia afuera con un movimiento fluido que pareció durar una eternidad y un segundo al mismo tiempo. La cueva celestial, Ama no Iwato, había sido violada, y su prisionera más preciada estaba siendo liberada. En el mismo momento en que Amaterasu fue guiada fuera de su encierro, otros dioses Kami se movieron con una sincronización perfecta. Colocaron de inmediato una pesada shimenawa, la cuerda sagrada de paja de arroz, a través de la entrada de la cueva, sellándola simbólicamente para siempre. Este acto no era solo físico, era una declaración metafísica poderosa. Nunca más la luz sería aprisionada por la desesperación. El mundo, que había estado conteniendo la respiración en una oscuridad gélida, sintió el primer rayo de calor en lo que pareció una eternidad, como si el universo entero exhalara al unísono. A medida que Amaterasu parpadeaba, desorientada pero ya no resistiéndose, su muy propia esencia comenzó a reafirmarse. La luz que emanaba de su cuerpo creció desde un tenue resplandor hasta su fulgor celestial habitual,
inundando la llanura alta del cielo con una claridad que hizo gritar de alegría a los dioses Kami. La diosa del sol había regresado, y con ella, el calor que derretía el frío de la desesperación, la luz que banía las sombras del caos y el orden que restauraba el ritmo natural de la existencia. El mundo no solo fue iluminado, fue sanado. Sin embargo, incluso en medio de la celebración, una pregunta sutil flotaba en el aire ahora brillante. ¿Qué aseguraría que un conflicto así no volviera a ocurrir? La paz se había restaurado, pero las cicatrices de la traición y el dolor aún estaban frescas en el corazón de Amaterasu. El regreso de la luz era un nuevo comienzo, pero también una lección aprendida sobre la fragilidad del equilibrio. Y así, mientras el calor reconfortante de la diosa del sol acariciaba de nuevo la creación, los cimientos para un acto aún más audaz, uno que aseguraría la paz de manera permanente, comenzaron a tejerse en la mente de la divinidad restaurada. 9. El envío del nieto divino. La pacificación de la tierra. Ashihara no Nakatsukuni. Con el orden restaurado en los cielos, Amaterasu, ahora más sabia y consciente de la fragilidad del equilibrio, volvió su mirada hacia la tierra. Ashihara no Nakatsukuni, un reino aún turbulento y necesitado de guía. Comprendió que la paz celestial debía extenderse hacia abajo, anclándose en el muy mundo que su luz nutría, y para ello necesitaba un gobernante que encarnara tanto su autoridad divina como su compasión. Así, convocó a su nieto, Ninigi no Mikoto, un joven príncipe de espíritu noble y corazón valiente, y le encomendó la misión más crucial: descender y gobernar las islas de Japón, llevando consigo el orden y la prosperidad de los cielos. Para asegurar su éxito y legitimidad, Amaterasu le entregó los 3 tesoros sagrados, objetos divinos que eran mucho más que símbolos. Eran la materialización de las virtudes que todo líder debe poseer. El espejo sagrado Yata no Kagami, que una vez la había devuelto al mundo, le fue dado como representación de la sabiduría y la veracidad, para que siempre gobernara con claridad y reflexión. La espada Kusanagi no Tsurugi, recuperada de las acciones tempestuosas de Susanoo, simbolizaba el valor para cortar through la injusticia y proteger al pueblo. Finalmente, la joya Yasakani no Magatama, que brillaba con una luz suave, encarnaba la compasión y la capacidad de atraer la benevolencia. Al entregar estos tesoros, Amaterasu no solo estaba equipando a su nieto, estaba estableciendo los pilares eternos de la autoridad legítima dentro de la leyenda japonesa y el sintoísmo. Ninigi no Mikoto descendió del cielo a la tierra, no como un conquistador, sino como un pacificador, un puente viviente entre lo divino y lo mortal. Su llegada marcó el comienzo de una nueva era para la mitología japonesa, donde los dioses Kami interactuarían directamente con la humanidad, guiándola hacia un destino de armonía bajo el mandato celestial. Sin embargo, incluso con esta misión divina en marcha, una pregunta natural surgía. ¿Sería suficiente el linaje y los tesoros para mantener la paz en un mundo tan complejo como la Tierra? Ninigi, aunque de sangre divina, era ahora un gobernante en un reino terrenal, enfrentándose a desafíos que no existían en la serena llanura alta del cielo. El éxito de su misión no solo consolidaría el legado de Amaterasu, sino que sentaría las bases para una institución que perduraría por milenios, conectando para siempre el cielo con la muy tierra que pisamos. 10. El legado eterno. El vínculo divino con la línea imperial japonesa. La misión de Ninigi no Mikoto en la tierra floreció, y su gobierno estableció un precedente divino que resonaría through los siglos. Su bisnieto, un líder de coraje y visión excepcionales, ascendería no solo como un gobernante mortal, sino como el inicio de algo mucho más grande. El emperador Jimmu, reconocido como el primer emperador de Japón de carne y hueso. Así, el mandato celestial de Amaterasu
se encarnó en un linaje humano, fundiendo para siempre el destino de la nación con la voluntad de los dioses Kami. Este vínculo no era meramente simbólico. Era la veriesencia de la identidad nacional y la autoridad legítima según el sintoísmo. Los tres tesoros sagrados, el espejo, la espada y la joya, se convirtieron en los emblemas tangibles de esta conexión divina, transmitidos de soberano a soberano en una cadena ininterrumpida de legitimidad y poder. Cada emperador de Japón, al ascender al trono, no solo gobernaba por derecho hereditario, sino por la autoridad conferida por su ancestra divina, la diosa del sol, Amaterasu. Este legado transformó la leyenda japonesa en una realidad política y espiritual viviente, donde el palacio imperial era visto como un reflejo terrenal de la llanura alta del cielo. A través de eras de cambio, guerra y paz, este linaje ha perdurado, sirviendo como un faro de continuidad y unidad para el pueblo japonés. La narrativa de Amaterasu y su descendencia directa proporcionó una base mitológica que fortaleció la institución imperial, dotándola de una sacralidad que trascendía las contingencias humanas. Incluso en los momentos más oscuros de la historia, la creencia en este vínculo divino ofreció resiliencia y un sentido de propósito colectivo arraigado en la mitología japonesa. Hoy, este legado perdura no como una reliquia del pasado, sino como un testimonio viviente del poder de una story bien contada para dar forma al destino de una nación. El viaje que comenzó con el nacimiento de Amaterasu del ojo de Izanagi culmina en una institución que aún hoy simboliza la unidad y la cultura japonesa. Pero ¿cuál es el verdadero poder de un legado? ¿Cómo puede una antigua leyenda japonesa seguir influyendo en la identidad moderna? Las respuestas might just lie en entender que some stories are too powerful to ever truly end. Y así, querido amigo, llegamos al final de esta saga celestial, pero es aquí donde tu viaje realmente comienza. Amaterasu emergió de la oscuridad no por fuerza, sino por curiosidad, ingenio y una comunidad que se negó a rendirse. ¿Y tú? Cuando la vida te envuelva en tu propia cueva celestial de duda o dolor, ¿permitirás que la oscuridad te defina o buscarás ese espejo sagrado que refleje tu luz interior, esa que a veces olvidas que posees? Piensa en ello. Los dioses Kami no resolvieron el conflicto con poder bruto, usaron creatividad, risa y estrategia. ¿Cómo puedes aplicar esta lección atemporal en tu vida? ¿Qué danza de Usume podrías ejecutar para romper tus propios ciclos de negatividad? ¿Y qué tesoros ocultos, como los que recibió el emperador de Japón, llevas dentro tuyo esperando ser usados para gobernar tu mundo con sabiduría y valor? Esta no es solo una historia, es un manual de resiliencia. Te reto a que hoy mismo, justo ahora, identifiques una área de tu vida que necesite luz. ¿Es una relación? ¿Tu propósito? ¿Tu paz mental? No dejes que el ruido del mundo apague tu sol interior. Como Amaterasu, tiene el poder de renacer y iluminar todo a tu paso. Si este viaje a través de la mitología japonesa te ha inspirado para reconectar con tu fuerza, no lo dejes pasar. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí seguiremos desenterrando sabiduría ancestral que no solo te hará pensar, sino que te empoderará para actuar. La próxima leyenda que exploremos podría ser la pieza que falta para que tú también conquistes tu universo.